¿Alguna vez te han traicionado de una manera que te hizo desear una demolición total en lugar de una simple retirada? La historia de hoy trata sobre eso, una venganza fría, calculada y absolutamente épica. Si te gustan las historias donde la justicia se sirve en bandeja de plata, asegúrate de suscribirte, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un segundo de esta increíble revancha. Y antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo cómo un imperio se desmorona. Aquella mañana de martes comenzó como todas las demás, con una calma que, en retrospectiva, parecía una mentira bien contada, una obra de teatro a punto de desmoronarse. Isabela estaba sentada en el sillón de terciopelo gris de su habitación, un espacio que debería ser un santuario, pero que desde hacía años parecía más una celda de lujo. La pálida luz de Londres entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, indiferentes al peso que ella cargaba sobre sus hombros. El café en la taza de porcelana ya estaba frío, olvidado. En sus manos, el móvil parecía un pequeño bloque de hielo, un portal a un mundo que insistía en recordarle todo lo que había perdido. Era un ritual matutino casi masoquista, abrir las redes sociales y ver la vida que los otros vivían, mientras la suya parecía estar en pausa, esperando algo que ella ya ni siquiera sabía si quería que llegase. Fue entonces cuando lo vio. No hizo falta buscar mucho. El algoritmo, cruel y omnisciente, se aseguró de colocar la imagen en lo más alto de su feed, como una citación. Era Noah, su Noah, o al menos el hombre que un día ella creyó que era. Estaba en Roma, con el Coliseo al fondo. Un cliché que habría sido romántico si la mujer en sus brazos fuera ella. Pero no lo era. Era Ava Clarke, la amiga de la infancia, la sombra constante e irritante que siempre estuvo allí, flotando en los rincones de su matrimonio. En la foto, la cabeza de ella reposaba en el pecho de él, y la sonrisa de Noah era de una autenticidad que Isabela no veía dirigida hacia ella desde hacía años. La leyenda, corta y brutal, lo decía todo: eternamente enamorados. El aire pareció ser succionado de sus pulmones, dejando un vacío doloroso y helado. En aquel instante, los 8 años de matrimonio pasaron ante sus ojos como una película muda y melancólica. Recordó la promesa de él en el altar, el brillo en sus ojos cuando hablaba sobre el futuro que construirían juntos, un futuro donde las empresas de las familias se unirían, pero su amor sería el verdadero cimiento. Isabela había creído en cada palabra. Ella, la heredera de los Wilson, una mujer criada para liderar, renunció a su puesto en el consejo de la empresa de su padre, entregó su independencia y se sumergió de cabeza en la fantasía que Noah vendía también. La pasión que sintió por él fue la parte más sorprendente y, ahora lo veía, la más tonta de aquel acuerdo. Se enamoró de verdad, y el precio de eso fue su propia alma. La indiferencia de él comenzó sutil, como una fina grieta en una pared que con el tiempo se convirtió en una fisura insalvable. Después vinieron las traiciones, los rumores que ella se esforzaba por acallar, los fines de semana en los que él necesitaba trabajar y volvía con el olor de un perfume que no era el suyo. Y ella, por amor, por orgullo, por la presión de mantener la imagen de la pareja perfecta que la sociedad y las familias esperaban, guardó silencio. Se tragó el dolor, sonrió para las cámaras, lo defendió en cenas de negocios y fingió no ver lo que estaba descaradamente frente a ella. Cada sonrisa forzada, cada excusa inventada para sus ausencias, era un pequeño pedazo de su dignidad que entregaba, esperando que un día él volviera a ser el hombre del que se enamoró. Una vana esperanza que la consumió por dentro. Pero aquella foto era diferente. Aquello no era un rumor susurrado en los pasillos o una mancha de pintalabios escondida en el cuello de una camisa. Era una declaración pública, una humillación televisada para el mundo entero, publicada con orgullo, sin la menor pizca de consideración por ella, su esposa. La amiga de la infancia, ahora era el amor eterno. Y ella, Isabela, ¿qué era? La esposa de fachada, la pieza de un rompecabezas corporativo, la tonta que financiaba su estilo de vida mientras calentaba una cama fría. Una rabia fría y cortante comenzó a subir por su columna vertebral, reemplazando el dolor hueco. Era una rabia que no sentía desde hacía mucho tiempo, una furia lúcida que le despejó la mente. El juego de las apariencias, el sacrificio silencioso.
Todo aquello había terminado. En ese preciso momento, la mártir murió. Su pulgar se movió con una precisión quirúrgica sobre la fría pantalla del móvil. Primero, tocó el icono del corazón, el like. Un acto tan banal, pero que, viniendo de la cuenta verificada de Isabella Wilson, la esposa traicionada, era el equivalente a un cañonazo en el silencio hipócrita de la alta sociedad. Casi podía oír el sonido del escándalo comenzando a burbujear. Dejó que la notificación les llegara, en Roma, para que supieran que lo había visto, para que supieran que ya no estaba dispuesta a ser la espectadora silenciosa de su propia humillación. Era un pequeño gesto, pero cargado con el peso de 8 años de dolor contenido. Fue el primer acto de guerra, y la sensación de poder, por menor que fuese, fue embriagadora, como la primera bocanada de aire fresco tras años encerrada en una habitación sofocante. Pero no se detuvo ahí. La rabia era un combustible potente, y por primera vez en mucho tiempo, Isabella estaba al mando. Con los dedos firmes, navegó hasta la galería de fotos de su móvil, pasando por imágenes de eventos sociales forzados y sonrisas vacías, hasta encontrar lo que buscaba. Una foto nítida y clara del certificado de matrimonio de ambos, el documento oficial, con las firmas, los sellos, la prueba legal e innegable del lazo que él estaba profanando públicamente. No había lugar para interpretaciones, para excusas de amistad. Era su verdad, cruda y fáctica, contra la mentira romántica de ellos. No escribió ni una sola palabra. La imagen hablaba por sí sola. La publicó, y entonces silenció el móvil, sabiendo exactamente lo que vendría a continuación. El aparato, incluso en modo silencioso, comenzó a vibrar incesantemente sobre la mesa de madera junto al sillón. La pantalla parpadeaba, una cascada de notificaciones de todas las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Era como si la ciudad entera se hubiera despertado y hubiera puesto sus ojos en ella, en ellos. Amigos, enemigos, periodistas, curiosos. Cada vibración era un eco de la bomba que acababa de detonar. Por primera vez, no era Noah quien controlaba la narrativa. Era ella. La historia ya no era sobre el poderoso heredero de los Edwards y su aventura. Era sobre Isabella Wilson, la esposa digna, rompiendo el silencio y exponiendo la verdad con una elegancia brutal. No se sintió asustada. Al contrario, sintió una calma peligrosa, una claridad de propósito que la llenó por completo. Tardó menos de 10 minutos en que el nombre Noah parpadeara en la pantalla. La vibración de su llamada parecía diferente, más urgente, más rabiosa. Miró el nombre como si fuera el de un extraño. El hombre que debería protegerla, que debería amarla, ahora era su adversario. Respiró hondo, no por miedo, sino para saborear el momento en que dejaría de contestar por obligación y pasaría a contestar por estrategia. Dejó que sonara una vez más, solo para marcar su nueva posición. Entonces, con la misma calma con la que había dado like a la foto, contestó, poniendo el móvil en altavoz y dejándolo sobre la mesa. Su silencio al otro lado de la línea fue su primera respuesta. Dejó que él sintiera el peso de esa nueva Isabella. La voz de él explotó por el altavoz, distorsionada por la rabia y la distancia. No había ni una pizca de remordimiento, de petición de disculpas. Era pura furia. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Isabella? Te has vuelto loca, gritó. La acusó de intentar arruinarlo, de ser infantil, de exponer un asunto privado. Y mientras él hablaba, Isabella oyó algo, un sonido sutil al fondo, casi un susurro. Era la voz de Ava, preguntándole algo, un murmullo irritante e íntimo que confirmaba que estaban allí, juntos, en la misma habitación, mientras él la reprendía. Aquello fue la última pieza, la confirmación final de que ella no era solo la esposa traicionada, sino la guardiana de un secreto que permitía la felicidad de ellos. No dijo nada, solo escuchó su hipocresía, y en su silencio, una decisión de hierro se solidificó. No habría más marcha atrás. Aquello no era un divorcio. Sería una demolición. Antes incluso de que Noah pudiera terminar su torrente de acusaciones, Isabella colgó la llamada. Su dedo tocó el botón rojo en la pantalla con una frialdad que la sorprendió. El silencio que se instaló a continuación en la habitación no estaba vacío, sino que era denso, cargado con la electricidad de una decisión irrevocable. Durante 8 años, ella había sido la que escuchaba, la pacificadora, la que absorbía la rabia de él
y la transformaba en su propio dolor silencioso. Ese simple acto de colgarle fue como cortar un cordón umbilical tóxico que la mantenía atada a una versión sumisa de sí misma. Se recostó en el sillón, sintiendo la espalda más erguida, como si una estructura de acero se hubiera materializado a lo largo de su columna. El miedo que esperaba sentir no llegó. En su lugar, solo había una calma gélida y una claridad absoluta sobre lo que debía hacerse. No tardó mucho en llegar el siguiente ataque. El nombre que parpadeó en la pantalla esta vez era aún más temido en los círculos que frecuentaban: señora Edwards, la matriarca, la arquitecta de todo el acuerdo, la reina manipuladora que movía las piezas del tablero familiar con una precisión despiadada. Isabela sintió un espasmo de su antigua ansiedad, la reacción pavloviana de quien fue entrenada para agradar y obedecer a aquella mujer, pero la sensación fue pasajera, aplastada por la nueva resolución que la llenaba. Sabía que esa llamada llegaría. Era parte del protocolo de los Edwards para el control de daños, un protocolo que conocía de memoria y del cual siempre había sido una pieza obediente. Esta vez, sin embargo, la pieza había decidido abandonar el tablero e incendiarlo por completo. La voz de su suegra era seda envenenada, desprovista del calor que una madre tendría, pero llena de una autoridad que no admitía réplica. Isabela, querida, espero que entiendas la gravedad de tu acto impulsivo, comenzó ella, sin ningún preámbulo. La palabra querida sonó como un insulto. La señora Edwards no preguntó cómo estaba, no ofreció consuelo. Fue directa al grano. La reputación de la familia. Habló sobre el deber, sobre la imagen que necesitaban proyectar, sobre los negocios que podrían verse afectados. La exigencia era clara y directa. Isabela debía borrar inmediatamente la publicación y, a continuación, publicar una nota diciendo que su cuenta había sido hackeada, que todo no era más que un malentendido. Era una mentira tan descarada, tan ofensiva para su inteligencia, que Isabela casi se rió. Y entonces, por primera vez en 8 años de reverencia y obediencia, Isabela Wilson dijo no. La palabra salió de su boca sin vacilación, limpia y afilada como un trozo de cristal. No, no voy a hacer eso, respondió. Y el silencio al otro lado de la línea fue más gratificante que cualquier grito. Aquel no era una muralla erigida contra años de humillación. No era solo una negativa a borrar una publicación, era el rechazo a cada cena en la que tuvo que sonreír mientras su marido coqueteaba con otra, a cada viaje de vacaciones que hizo sola porque él tenía mucho trabajo, a cada vez que la señora Edwards la instruyó sobre cómo vestir, cómo hablar, cómo ser la esposa perfecta para una familia que solo la veía como un activo valioso. Aquel no era su declaración de independencia. La reacción de la señora Edwards fue inmediata. La seda se deshizo, revelando el alambre de espino que había debajo. Su voz se volvió gélida, cortante. Te arrepentirás profundamente de esta decisión, niña. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Nosotros te construimos, y podemos destruirte con la misma facilidad. La amenaza, aunque velada, era inconfundible. Era la voz del poder acostumbrado a nunca ser contrariado. Isabela escuchó en silencio, dejando que el veneno de su suegra se escurriera sin alcanzarla. La amenaza que antes la habría hecho temblar de miedo, ahora solo servía para alimentar el fuego que crecía en su interior. Ya no era una creación de los Edwards, era una Wilson, y era hora de recordárselo. Colgó el teléfono de nuevo, sin despedirse. Por un momento, sentada en aquella lujosa habitación que más parecía una jaula de oro, se sintió completamente sola. Acababa de declarar la guerra a una de las familias más poderosas de la ciudad. Una familia que era, legalmente, la suya también. La soledad era un abismo que amenazaba con tragársela, pero entonces alzó la vista y vio su reflejo en el gran espejo frente al sillón. La mujer que la miraba de vuelta tenía los ojos rojos, pero no de llorar, eran ojos en llamas, y por debajo de la tristeza y el cansancio, Isabela vio un destello de la chica que solía ser, la capitana del equipo de debate, la alumna más brillante de su promoción en Harvard, la heredera que su padre siempre dijo que tenía la mente más aguda para los negocios. No estaba sola, solo necesitaba reconectar consigo misma. La decisión llegó como una epifanía. Necesitaba a su verdadera familia. En los últimos años, Noah y los Edwards habían construido sutilmente un muro entre ella y los Wilson,
siempre con la excusa de que las familias no deberían interferir en los asuntos de la pareja. Ahora entendía por qué. La querían aislada, vulnerable, más fácil de controlar. Cogió el móvil de nuevo, pero esta vez sus dedos no temblaron. Se movieron con un propósito claro, desplazándose por la lista de contactos hasta encontrar el nombre que representaba seguridad, fuerza y amor incondicional. Papá. Pulsar el botón de llamada fue como lanzar una bengala en medio de la oscuridad, una petición de rescate para su verdadera esencia, para la fuerza que corría por su sangre. La voz de su padre contestó al segundo tono, y era todo lo que necesitaba oír. «Bella, hija, ¿qué ha pasado? Tu hermano me lo ha enseñado. ¿Estás bien?» La preocupación en su voz era palpable, genuina, desprovista de cualquier juicio o interés corporativo. Era la voz de un padre preocupado por su hija, y fue eso lo que la rompió. Las lágrimas que se había negado a derramar por Noah o por la humillación, ahora corrían libremente por su rostro, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de alivio, de poder bajar finalmente la guardia en un puerto seguro. «Papá», dijo, con la voz entrecortada por la emoción, «necesito ayuda, necesito ir a casa». La palabra casa significaba mucho más que un lugar, significaba refugio, alianza y poder. Al otro lado de la línea podía oír la conmoción. Su padre hablando con alguien, su madre al fondo, su voz entrecortada por el llanto, pero un llanto de empatía, de una madre que sentía el dolor de su hija. Entonces, la voz de su hermano, David, sonó clara y fuerte en el teléfono, tomando el aparato de la mano de su padre. «Bella, ¿dónde estás? Quédate ahí. Vamos a buscarte. Nadie se mete contigo. Nadie». La ferocidad protectora en su voz era el antídoto para el veneno de los Edwards. Ella no era un activo que proteger, era una hermana que defender. Sintió la fuerza de su familia uniéndose a su alrededor, una fortaleza impenetrable que había olvidado que poseía. Fue la siguiente frase de su hermano la que selló el destino de Noah y de su familia. Mientras escuchaba las instrucciones de su padre sobre coger solo lo esencial, David dijo las palabras que lo cambiaron todo, que transformaron su dolor en un plan de batalla. «Isabela, escucha, decidas lo que decidas hacer, sea lo que sea, estamos contigo, hasta el final». No era solo apoyo, era carta blanca, era la confianza, el poder y los recursos de los Wilson puestos a su entera disposición. En ese momento, Isabela se secó las lágrimas. La tristeza se había transmutado por completo en una determinación de acero. No sería solo un divorcio para librarse de un marido infiel, sería un ajuste de cuentas, una revancha meticulosamente planeada para desmantelar el imperio que la había humillado. La llegada de su familia fue como la caballería rompiendo las líneas enemigas. Su hermano, David, llegó primero, con el rostro como una máscara de furia contenida. No dijo nada, solo la envolvió en un abrazo fuerte, protector, que decía más que cualquier palabra. Justo detrás, entró su padre, el patriarca de los Wilson, con sus ojos azules y penetrantes barriendo el ambiente como si estuviera inspeccionando un campo de batalla. Miró a su hija, al dolor grabado en su rostro, y la rabia en su expresión era fría y peligrosa. El aire en el apartamento cambió al instante. La atmósfera opresiva y solitaria impuesta por los Edwards fue purgada, reemplazada por la energía inquebrantable y unida de los Wilson. Allí, rodeada de su sangre, Isabela no era la esposa trofeo de Noah Edwards, era Isabela Wilson, y estaba de vuelta en su clan. En pocos minutos, la sacaron de allí, como si estuvieran rescatando a una prisionera de guerra de territorio enemigo. Ya en la seguridad de la mansión Wilson, el refugio de su infancia, tuvo lugar la primera reunión de su consejo de guerra. Sentada en el despacho de su padre, con el olor a caoba y libros antiguos a su alrededor, Isabela finalmente lo contó todo. No solo la humillación de la foto, sino cada pequeño corte, cada mentira, cada sacrificio de los últimos 8 años. Habló del dinero suyo que usó para cubrir las malas decisiones de inversión de Noah, de las veces que él la menospreció delante de amigos, de la telaraña de manipulación tejida por la señora Edwards. Su padre escuchó todo en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, el rostro impasible, pero con cada palabra de ella, los nudillos de sus dedos se ponían más blancos. Era la calma de un depredador evaluando a su presa antes del ataque. Cuando Isabela terminó,
El silencio en el despacho era pesado. Su padre no ofreció palabras de consuelo vacías. Cogió el teléfono. «Arthur, te necesito. Es sobre Isabela». «Sí, la situación es exactamente como debes estar imaginando, pero peor». Arthur Vance no era solo un abogado. Era una leyenda en los tribunales de familia de la élite. Un tiburón conocido por desmantelar imperios por mucho menos que aquello. Contratarlo no era un acto de divorcio. Era una declaración de aniquilación total. El hecho de que su padre lo tuviera en marcación rápida mostraba la seriedad de la situación. En menos de una hora, el abogado estaría allí. La maquinaria de guerra de los Wilson se había activado oficialmente, e Isabela sintió una oleada de alivio mezclada con un pavor estimulante. El camino de vuelta ya no existía. La llegada de Arthur Vance fue discreta y eficiente. Era un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, con ojos que parecían ver a través de las personas, analizando sus debilidades y secretos. Prescindió de las formalidades y fue directo al grano. «Señora Edwards», o debería decir, «señorita Wilson», comenzó, con una leve sonrisa. «Su padre me ha hecho un resumen, pero en casos como este, los detalles son mis armas. Necesito todo lo que tenga. Los rumores no ganan guerras. Las pruebas, sí». Abrió su maletín sobre la mesa, y el gesto fue claro. No estaba allí para escuchar una historia triste. Estaba allí para recolectar munición, e Isabela, por primera vez, se sintió agradecida por su paranoia silenciosa a lo largo de los años. Estaba más que preparada para armarlo. Con una calma que ella misma no sabía que poseía, Isabela conectó un pequeño disco duro externo al portátil del abogado. «Empecé a guardar cosas hace unos 4 años», dijo, con voz firme. Después del segundo incidente que su familia tapó, en la pantalla apareció una serie de carpetas organizadas. Había fotos de Noah en cenas íntimas con otras mujeres, extractos bancarios que mostraban transferencias de dinero a cuentas desconocidas, e incluso grabaciones de audio. Grabaciones que hacía cuando Noah llegaba a casa tarde, borracho y hablador, confesando cosas que nunca admitiría sobrio. Eran piezas de un rompecabezas sombrío que había montado en secreto, una póliza de seguro para un día que rezaba para que nunca llegara, pero que, en el fondo, siempre supo que era inevitable. Una grabación en particular hizo que Arthur Vance levantara una ceja, su único signo de sorpresa. Era de hacía 2 años. La voz de Noah, arrastrada por el whisky caro, se podía oír claramente, riendo con un amigo por teléfono. «El viejo Edwards casi arruina la empresa con aquella inversión en Asia», decía Noah, presuntuoso. «Menos mal que Bella es tan ingenua. Firmó la transferencia de su fondo fiduciario sin pestañear. Creyó que estaba salvando nuestro futuro. No sabe que en realidad estaba salvando el trasero de mi padre». La grabación era la prueba irrefutable no solo del fraude emocional, sino de la explotación financiera deliberada. Era el arma que transformaría un divorcio complicado en una ejecución pública. Era la prueba de que Isabela no era solo una esposa traicionada, sino la salvadora silenciosa del imperio que ahora la despreciaba. «Excelente», dijo Vance, cerrando el archivo de audio. «Esto lo cambia todo. No vamos a pedir el 50%. Vamos a pedir el 70% y la restitución íntegra del valor que usted invirtió, con intereses y corrección por daños morales y materiales». Su estrategia era clara y brutal. «Pero no vamos a empezar en el tribunal. Vamos a empezar en los medios. Filtraremos esta información poco a poco, de forma controlada. Crearemos una narrativa de la que no podrán escapar. Cuando lleguemos al tribunal, la opinión pública ya los habrá condenado. Vendrán a la mesa de negociación de rodillas». Por primera vez, Isabela vio un camino claro a través de su dolor. No era solo venganza, era justicia estratégica, y ella sería la comandante. Mientras el abogado y su padre trazaban la estrategia legal, Isabela pensó en otro frente de batalla, el social. Había una persona que manejaba la ironía y la opinión pública de la alta sociedad como un arma letal, Mia Anderson. Ex-amiga, también heredera, se habían distanciado cuando Isabela se sumergió en el mundo de los Edwards. A Mia nunca le gustó Noah, y no tenía miedo de expresar sus afiladas opiniones. Cogió el móvil y la llamó. Era una apuesta, pero si Mia estaba de su lado, la guerra de narrativas ganaría una aliada poderosa, capaz de infligir daños que ningún abogado conseguiría. Mia era la artillería pesada de las redes sociales, y Ava Clarke era el blanco perfecto.
La reacción de Mia fue exactamente la que Isabela esperaba, una mezcla de furia y satisfacción. «Lo sabía. Siempre te dije que ese tipo era un gusano con buena labia, Bella», exclamó, sin una pizca de «te lo dije» en la voz, solo pura solidaridad. «¿Y esa Ava? ¿La amiga de la infancia?» «Es una trepadora social desde el jardín de infancia». «¿Qué necesitas? ¿Quieres que exponga la vez que intentó robarle el novio a su propia prima? Porque tengo los recibos». Su amistad, adormecida por años de distanciamiento, se reavivó instantáneamente sobre la llama de un enemigo común. Mia no necesitó que la convencieran. Ya estaba trazando planes, sus dedos probablemente ya tecleando comentarios sarcásticos que se harían virales. Esa misma noche, se disparó el primer tiro, una operación coordinada en 2 frentes. El despacho de Arthur Vance filtró, a un conocido columnista de cotilleos, una foto granulada pero inconfundible de Noah besando a una modelo en un yate en Mónaco, fechada el año anterior. La imagen probaba que Ava no era un desliz, sino parte de un patrón. Casi simultáneamente, en una publicación de uno de los mayores blogs de celebridades que cubría el escándalo de Isabela, apareció el comentario de Mia Anderson, letal y preciso. Llamar a lo de Noah y Ava amistad de la infancia es un insulto a las amistades y a las infancias. Conozco a los dos desde pequeños. Lo único eterno ahí es la falta de carácter de él y la ambición de ella. El comentario explotó. En pocas horas, tenía miles de me gusta y era el más comentado. El día que comenzó con la humillación de Isabela, terminó con la primera grieta visible en la fortaleza de los Edwards. La noche se desarrolló en un borrón de pantallas brillantes y llamadas telefónicas estratégicas. En el despacho de su padre, que se había convertido en el cuartel general de la operación, Isabela, David y Arthur Vance observaban la tormenta que habían creado. Cada actualización de página, cada nuevo artículo en un portal de noticias, era una victoria. El nombre Edwards estaba asociado a infidelidad, escándalo e hipocresía. La narrativa que habían controlado con mano de hierro durante décadas se estaba deshaciendo en tiempo real, bajo el peso de una sola foto y un comentario sarcástico de Mia. Isabela no sentía alegría, sino una satisfacción sombría, la sensación de que una balanza, durante mucho tiempo desequilibrada, finalmente comenzaba a nivelarse. Era la justicia en su forma más cruda y digital. Al otro lado de la ciudad, el silencio del clan Edwards era ensordecedor. Para una familia que emitía comunicados de prensa para anunciar la compra de un nuevo caballo, la falta de una respuesta inmediata era una señal clara de pánico y desorden. Estaban acostumbrados a resolver sus problemas a puerta cerrada, con acuerdos de confidencialidad y amenazas veladas. Una guerra pública, librada en el terreno impredecible de Internet, era algo para lo que no estaban preparados. Cada minuto que pasaban en silencio era un minuto más para que la narrativa de Isabela se cimentara como verdad absoluta en la mente del público. Ella, que conocía también su arrogancia, sabía que estaban subestimando la situación, creyendo que simplemente podían esperar a que pasara la tormenta. Un error fatal. Mientras Noah se escondía, el foco de la furia pública comenzó a concentrarse en un blanco más fácil. Ava Clarke. Impulsada por los ácidos comentarios de Mia, que ahora se republicaban por todas partes, la imagen de Ava se transformó rápidamente. La mujer de la foto romántica en Roma ahora era vista como una trepadora social calculadora, la destructora de hogares que vivía a la sombra de un matrimonio rico. Su perfil, antes un escaparate de lujo y privilegio, se convirtió en un mural de acusaciones e insultos. Miles de extraños diseccionaban su vida, su pasado, sus amistades. Isabela observó esto con una distancia clínica. No se trataba de Ava, la persona. Se trataba de destruir el símbolo de su humillación. Fue Mia quien trajo la noticia, a través de su impecable red de cotilleos de la élite. La familia Clarke, en un intento desesperado por salvar la reputación de su hija, estaba tramando una contramedida. El plan era tan anticuado y transparente que resultaba patético. Forjar un compromiso. Iban a presentar a Ava no como la amante, sino como la prometida de otro hombre, pintando su viaje con Noah como una despedida de soltera entre amigos. La idea era crear una distracción,
una nueva historia para eclipsar el escándalo. Era una jugada arriesgada, basada en la creencia de que la sociedad todavía era lo suficientemente ingenua como para tragarse una mentira tan mal construida, especialmente en medio de un huracán mediático. El prometido elegido para esta farsa era un joven llamado James, heredero de una fortuna considerable, pero cuya familia no tenía el poder ni la influencia de los Edwards o los Wilson. Era una pieza conveniente, un nombre lo suficientemente respetable como para dar credibilidad a la historia, pero sin fuerza para revelarse. Al oír el nombre, Isabela sintió una punzada de reconocimiento. Lo conocía vagamente de los círculos sociales, un chico tranquilo y serio. Y, por un instante, sintió pena por él. Sabía mejor que nadie cómo era ser utilizado como un peón para proteger la imagen de otra persona. Esa empatía momentánea, sin embargo, no nubló su juicio estratégico. Vio el fallo en su plan. Estaban apostándolo todo a la sumisión de un hombre que no les debía nada. La desesperación de los Clark los llevó a cometer un error aún mayor: la arrogancia de creer que podían controlar una rueda de prensa en directo. El anuncio se hizo al final de la noche. A la mañana siguiente, la familia Clark, junto con Ava y su prometido James, harían una declaración para aclarar todos los malentendidos. Isabela, su padre y Arthur Vance se miraron en el despacho. Era un regalo. Una rueda de prensa en directo no era un entorno controlado. Era una arena de gladiadores, y estaban enviando al combate una mentira frágil y un novio de alquiler. La posibilidad de que todo aquello implosionara de forma espectacular era inmensa, y el equipo de Isabela ya estaba trabajando para asegurarse de que así fuera. Arthur Vance hizo una única llamada. No fue a un periodista, sino a un investigador privado que mantenía en su nómina. La misión era simple: encontrar a James, abordarlo discretamente y entregarle un sobre. No habría amenazas, solo información. Dentro del sobre, pruebas de que Ava y Noah habían pasado la noche juntos en el hotel en Roma, después de la fecha del supuesto compromiso con James. Y más, una grabación de Ava conversando con una amiga, burlándose de la ingenuidad de James y de cómo sería su tabla de salvación. No estaban coaccionando a James para que hiciera nada, solo le estaban dando la verdad y las herramientas para defenderse, confiando en que el orgullo de un hombre utilizado haría el resto del trabajo por ellos. A la mañana siguiente, la escena se transmitía en todas las grandes cadenas. Isabela la veía en una pantalla gigante en la sala de reuniones de los Wilson, con el café intacto a su lado. Ava estaba en el podio, junto a sus padres de rostros tensos, y un James con una expresión indescifrable. Empezó a hablar, con la voz ensayada para sonar vulnerable y emocionada. Contó una historia fantasiosa sobre un amor secreto con James, un romance mantenido lejos de los focos. Describió a Noah como un querido amigo, que la apoyaba. La actuación era digna de una actriz mediocre, e Isabela sintió un profundo desprecio por el patético intento de manipular la verdad que ella misma había sufrido durante tanto tiempo. Cuando Ava terminó, le pasó la palabra a James, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fue entonces cuando su mundo se derrumbó. James se acercó al micrófono, ignorando por completo el guión. «Buenos días a todos», comenzó, con la voz firme y clara. «Me gustaría decir que me alegra estar aquí, pero estaría mintiendo, y al parecer, mentir es el tema del día». Un murmullo recorrió la sala de prensa. Ava se congeló, con la sonrisa petrificada en el rostro. «No estoy prometido con Ava Clark», continuó James mirando directamente a la cámara principal. «Fui engañado y utilizado en un intento desesperado de encubrir su aventura con un hombre casado, y me niego a ser cómplice de esta farsa». El caos explotó en la sala. Los flashes se disparaban frenéticamente. Antes de que los padres de Ava pudieran intervenir, James sacó su móvil y lo acercó al micrófono. «Tengo aquí una grabación de Ava, de anoche, en la que se refiere a mí como el idiota útil que va a salvarme el pellejo», dijo, y le dio al play. La voz de Ava, nítida y cruel, resonó por la sala, burlándose de él, burlándose de Isabela, burlándose de toda la situación. A continuación, mostró a las cámaras las impresiones de los mensajes de texto. La humillación de Ava fue total, en directo y en alta definición. Su rostro se deshizo en una máscara de horror y pánico. Isabela apagó la pantalla. La familia Clark había intentado apagar un incendio con gasolina, y la explosión había sido magnífica.
La guerra de narrativas estaba ganada. Ahora comenzaba la batalla legal. La implosión de la rueda de prensa de los Clark fue el punto de inflexión definitivo en la guerra de relaciones públicas. La historia dejó de ser solo sobre un caso de adulterio y se convirtió en una saga de mentiras, conspiración y manipulación descarada. El nombre Edwards y, por asociación, el grupo Edwards, ahora estaba hundido en el mismo lodo que Ava Clark. Las repercusiones en los mercados financieros fueron inmediatas. El intento de Noah y su familia de mantenerse en silencio y por encima de la pelea, ahora parecía complicidad en un fraude público. La presión, que antes era social, ahora era financiera y legal, un tipo de presión que no podían ignorar. Su castillo de naipes se tambaleaba peligrosamente, y el viento estaba lejos de amainar. Fue en este escenario de caos que Noah finalmente rompió su silencio. Sin embargo, su declaración no fue una disculpa calculada ni una negación estratégica. Fue un acto de pura arrogancia. Abordado por un enjambre de paparazzi a la salida de su hotel en Roma, de camino al aeropuerto, exhibió una sonrisa desdeñosa. «Todo esto es solo un drama familiar exagerado», dijo, ajustándose el traje caro. «Mi esposa, desafortunadamente, es una mujer muy sensible y está pasando por un momento emocionalmente inestable. Estoy seguro de que todo se resolverá en privado». Con esa única frase, cometió su mayor error. Subestimó públicamente a la mujer que había pasado 8 años moldeando para que fuera sumisa, sin darse cuenta de que ella había roto el molde. Isabella vio el clip en la tableta, en la sala de reuniones, junto a Arthur Vance. No demostró rabia ni dolor. Su rostro era una máscara de fría concentración. Para ella, las palabras de Noah no eran un insulto, eran un regalo. «Nos está sirviendo la victoria en bandeja de plata», comentó Vance, con un raro atisbo de sonrisa. La condescendencia de Noah, su intento de pintarla como una mujer histérica y desequilibrada, sería el ancla que hundiría su defensa. Cada prueba meticulosamente organizada, cada documento financiero, cada grabación que Isabella había guardado, se convertiría en una refutación devastadora a su alegato. Él estaba jugando al ajedrez, pero todavía pensaba que ella solo sabía jugar a las damas. Al día siguiente, Arthur Vance presentó oficialmente la demanda de divorcio. El documento era una obra maestra de la agresión legal. Con más de 100 páginas, detallaba no solo la infidelidad continua, citando nombres y fechas, sino que también sentaba las bases para la acusación de fraude financiero. La petición formalizaba la exigencia que haría que el mundo de los negocios contuviera la respiración, la división del 70% de los bienes conyugales a favor de Isabella, y la restitución completa, con intereses y corrección monetaria, de los fondos personales que ella inyectó para salvar al grupo Edwards de la quiebra. No era una demanda de divorcio, era una citación para su ruina, y la noticia se extendió como la pólvora en los círculos financieros y legales. La respuesta del equipo jurídico de los Edwards fue predecible y anticuada. Inmediatamente presentaron una moción para sellar todos los autos del proceso, alegando la necesidad de proteger la privacidad de la familia y los secretos comerciales de Edwards. Intentaron pintar a Isabella como una esposa vengativa en busca de un pago exorbitante, una narrativa que podría haber funcionado en otras épocas. Sin embargo, Arthur Vance estaba preparado. Contraargumentó que, dado que el dinero de Isabella, una ciudadana privada, se utilizó para rescatar una empresa que cotizaba en bolsa, sus accionistas y el público tenían derecho a saber sobre el fraude que sustentaba el liderazgo de Noah. En una decisión sorprendente, el juez estuvo de acuerdo. El proceso sería público. La oscuridad era el patio de recreo de los Edwards. Isabella acababa de encender todos los focos. Las semanas siguientes fueron una inmersión total en la preparación para la batalla judicial. La línea de tiempo de la crisis inicial de un día se extendió a una campaña de guerra prolongada. Isabella ya no era la víctima recluida. Pasaba los días en el bufete de abogados, trabajando codo con el equipo de Vance. Su transformación era visible. La ropa de luto suave fue reemplazada por trajes de chaqueta de corte afilado. La postura encorvada por el dolor dio paso a una presencia de mando. No solo estaba proporcionando información, estaba liderando la estrategia, utilizando su conocimiento íntimo de los negocios y de la psicología de la familia Edwards para guiar a los abogados. Estaba casando, y la antigua Isabella, la esposa sufridora, era solo un recuerdo lejano.
Su memoria e inteligencia eran las armas más letales de su arsenal. Recordaba conversaciones, cenas, documentos que Noah le hacía firmar distraídamente. «Verifiquen un holding en las Islas Caimán llamado Aria Holdings», instruyó a los contables forenses. Dijo una vez que era para diversificación de activos. La investigación reveló que Aria Holdings no era una inversión, sino un fondo secreto utilizado para pagar apartamentos de lujo para sus amantes y para cubrir deudas de juego. Cada descubrimiento, cada extracto bancario, cada correo electrónico desenterrado a petición suya, añadía otra capa a la montaña de pruebas que se presentaría en el tribunal. La telaraña de mentiras de Noah era vasta, pero Isabela conocía cada hilo. Mientras tanto, Noah continuaba viviendo en una burbuja de arrogancia y negación. Aislado en su ático, rodeado de abogados que probablemente le decían lo que quería oír, creía genuinamente que era cuestión de tiempo que Isabela entrara en razón. Veía todo como una rabieta monumental, un drama que ella estaba montando para llamar la atención. En un patético intento de reconciliación, envió a la mansión de los Wilson un ramo con 1000 rosas rojas, el mismo gesto que usaba para disculparse por olvidar su cumpleaños. Las flores fueron devueltas el mismo día, trituradas, en una caja de abono, con una nota de la asistente de Isabela. La señora Wilson agradece la contribución para su jardín. Su completa desconexión con la realidad se hizo evidente una semana antes del inicio del juicio. Se la encontró en el pasillo del tribunal, después de una audiencia preliminar. Ignorando la presencia de los abogados, la sujetó por el brazo, con la voz baja y condescendiente. «Isabela, ya basta. Estás haciendo el ridículo. Detén esta locura antes de que destruyas el nombre de la familia que te lo dio todo. Podemos resolver esto discretamente. Seré generoso». No pidió perdón. No mostró remordimiento. La estaba instruyendo, como siempre hacía, creyendo que su autoridad aún existía. No se dio cuenta de que no estaba hablando con su esposa, sino con su némesis. Isabela no se inmutó. Lentamente miró la mano de él en su brazo y luego su rostro, con una expresión de total indiferencia, como si estuviera analizando un insecto desconocido que se había posado en ella. No dijo ni una palabra. No había odio en sus ojos, ni dolor. Solo había un vacío, un hueco donde el amor y el respeto por él solían estar. Con un movimiento tranquilo, se zafó de su agarre, se dio la vuelta y continuó caminando por el pasillo junto a Arthur Vance, sin mirar atrás. Aquel silencio absoluto, aquel despido completo de su existencia, fue más brutal que cualquier grito. Fue en ese pasillo silencioso donde Noah, por primera vez, sintió el hielo del pavor. Estaba ante una extraña, y ella venía a destruirlo. El primer día del juicio parecía el estreno de una obra de teatro macabra. El aire en la sala del tribunal era pesado, una mezcla de formalidad, curiosidad mórbida y pura tensión. A un lado, Noah Edwards, todavía envuelto en un manto de arrogancia, susurrando con sus abogados como si estuviera aburrido en una reunión de negocios. Aún creía que el poder de su nombre y la influencia de su familia lo protegerían. Al otro lado, Isabela Wilson. Entró en el tribunal con una calma glacial, vistiendo un traje gris oscuro que era a la vez elegante y una armadura. Su postura era impecable, su rostro sereno. No parecía una mujer en busca de venganza. Parecía una ejecutiva a punto de cerrar el negocio más importante de su vida. La declaración de apertura del abogado de Noah fue exactamente lo que el equipo de Isabela había previsto. Pintó un cuadro de un matrimonio apasionado que se enfrió, como tantos otros. Describió a Noah como un buen hombre que cometió un error, un cliché manido que sonó hueco en la sala silenciosa. Luego se dirigió a Isabela, describiéndola como una esposa desconsolada, cuyas acciones, comprensiblemente, pero lamentablemente, emocionales, la llevaron a buscar una represalia financiera desproporcionada. Intentó enmarcar todo el caso como un drama pasional, una pelea de pareja que nunca debería haber llegado a la esfera pública, y mucho menos a un tribunal. Isabela escuchó todo, inmóvil, con los ojos fijos en el juez, sin concederle al abogado de Noah ni un solo atisbo de reacción. Entonces, fue el turno de Arthur Vance. Se levantó, caminó lentamente hasta el centro de la sala y se giró hacia el jurado y el juez. Su enfoque fue el polo opuesto, sin emoción, sin drama, solo hechos fríos y duros. «Señoría»,
Miembros del jurado, no estamos aquí hoy para discutir un corazón roto, comenzó, su voz resonando con autoridad. Estamos aquí para desentrañar un fraude financiero complejo y deliberado, perpetrado a lo largo de años bajo el velo sagrado del matrimonio. Este no es un caso sobre infidelidad, es un caso sobre robo, y vamos a probar, sin sombra de duda, que el señor Edwards no solo traicionó a su esposa, sino que la utilizó como un banco particular para financiar sus aventuras y para salvar a su propia familia de la ruina. Cuando Isabela fue llamada a declarar, un silencio cayó sobre el tribunal. Caminó hasta el estrado de los testigos con una gracia y confianza que acallaron a cualquiera que esperara ver a una víctima frágil. Su voz, al prestar juramento, era firme. Respondiendo a las preguntas iniciales de Vance, estableció su historia, su formación en economía, su puesto prometido en la empresa de su padre, la fortuna personal que aportó al matrimonio. Habló de los sueños que Noah le vendió, y cómo, en nombre de esos sueños, accedió a apartarse de su propia carrera para apoyar la de él. No se estaba quejando, estaba estableciendo los hechos de su sacrificio, construyendo la base para el golpe que vendría. El golpe comenzó con la exhibición de documentos en una gran pantalla, extractos bancarios, contratos, correos electrónicos. Arthur Vance guió a Isabela a través de la prueba más crucial, la transferencia de $70 millones de su fondo fiduciario personal a una de las cuentas principales del grupo Edwards. «Señorita Wilson», preguntó Vance, usando deliberadamente su apellido de soltera, ¿puede decirnos cuál fue su entendimiento del propósito de esta masiva transacción? La sala entera contuvo la respiración. Era el momento central del caso, el punto de apoyo sobre el que todo lo demás giraría. Noah se movió incómodamente en su silla, la fachada de aburrimiento comenzando a resquebrajarse. Mi marido me informó de que la empresa necesitaba una inyección de capital para una expansión estratégica en Asia, respondió Isabela, con la voz perfectamente calmada. Me lo presentó como una oportunidad de sociedad, una inversión en nuestro futuro juntos. Dijo que, como socios en la vida, debíamos ser socios en los negocios. Fue entonces cuando Vance se giró hacia el juez. Señoría, me gustaría presentar la prueba número 74B, una grabación de audio. El sonido de la voz de Noah, borracho y arrogante, llenó la sala, contando a un amigo cómo su esposa, ingenua, acababa de salvar el trasero de mi padre, sin hacer preguntas. Un sonido colectivo de asombro recorrió el tribunal. El rostro de Noah se puso blanco como el papel. La traición ya no era una acusación, era un hecho audible y humillante. El intento de contrainterrogatorio por parte del abogado de Noah fue un desastre. Intentó seguir el guión, atacando la credibilidad de Isabela. ¿No se benefició usted del éxito de Edwards? ¿No vivió una vida de lujo, con viajes, cenas y ropa de diseño, todo pagado por la empresa que ahora ataca? Intentaba pintarla como una cómplice ingrata que solo se reveló cuando su orgullo fue herido. La táctica era transparente. Si era cómplice, no podía ser víctima. Esperaba que se pusiera nerviosa, tal vez que llorara, que la emoción la traicionara. No podría haber estado más equivocado sobre la mujer sentada frente a él. Isabela se inclinó ligeramente hacia el micrófono, con un brillo peligroso en los ojos. El dinero que usé para salvar a Edwards era mío, de la herencia de mi familia, y fue entregado bajo falsas promesas. El lujo del que disfrutaba era una fracción de lo que el señor Edwards gastaba en sí mismo, en sus amantes y en cubrir sus fracasos financieros. Cada céntimo puede ser rastreado, y lo ha sido. Luego se giró ligeramente para encarar a Noah directamente. La diferencia, señor, es que mis gastos están documentados como gastos personales. Los suyos están fraudulentamente ocultos en informes de gastos de la empresa como desarrollo de negocios. No estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un sueldo frente a un desfalco. La sala quedó en silencio absoluto. No solo se defendió, lo aniquiló. El juicio, que estaba previsto que durara semanas, terminó en 3 días. La grabación, sumada a la montaña de pruebas financieras, era irrefutable. El equipo jurídico de los Edwards, viendo la catástrofe inminente y temiendo que se revelaran más secretos, presionó para un acuerdo inmediato para detener la sangría. En la sesión final, el juez, con una expresión severa,
leyó los términos del divorcio. No era un acuerdo, era una rendición. Isabela recibiría el 70% de todos los activos conyugales, incluyendo acciones, propiedades e inversiones. Además, Noah y el grupo Edwards fueron condenados a restituir íntegramente los 70 millones, con intereses y una indemnización por daños morales y fraude. La victoria de Isabela fue absoluta. Al final, cuando el sonido del martillo del juez resonó en la sala, la arrogancia de Noah se había desintegrado por completo. Estaba sentado, inmóvil, con el rostro como una máscara de shock y ruina. No era solo un hombre divorciado, era un hombre públicamente destruido, expuesto como un mentiroso, un traidor, y quizás lo peor de todo para su ego, un incompetente que vivía a expensas de su esposa. Sus ojos se encontraron con los de Isabela al otro lado de la sala. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo, y en su mirada no había triunfo, ni odio, ni alegría. Solo había una fría y final indiferencia, la mirada que se le da a algo que ya no tiene ninguna importancia en el mundo. Entonces, se levantó y se fue, sin mirar atrás. La caída del grupo Edwards fue más rápida y brutal de lo que cualquier analista de mercado podría haber predicho. El veredicto del tribunal no fue solo una pérdida financiera, fue la destrucción completa de la credibilidad de la marca. La noticia del fraude financiero, confirmada por un juez y detallada en todos los periódicos, hizo que las acciones, que ya estaban en caída libre, se volvieran prácticamente inútiles de la noche a la mañana. Los inversores corrieron a deshacerse de sus títulos, socios comerciales de larga data cancelaron contratos, y el banco que sostenía la línea de crédito de la empresa exigió el pago inmediato de los préstamos. El imperio que los Edwards tardaron generaciones en construir se desmoronó en cuestión de semanas, un coloso con pies de barro que Isabela, con un solo empujón, hizo polvo. Con la empresa en ruinas, la caída personal de Noah fue igualmente vertiginosa. Despojado de su poder, de su fortuna y, sobre todo, de su reputación, se convirtió en un paria en la misma sociedad que antes lo idolatraba. Las invitaciones a eventos se agotaron. Los amigos que antes competían por su atención, ahora cruzaban la calle para no toparse con él. Él, que siempre había sido el centro de atención, ahora era el protagonista de una historia de desgracia, un ejemplo de lo que sucede cuando la arrogancia se encuentra con la justicia. Empezaron a surgir informes de él siendo visto solo en bares caros, intentando pagar bebidas con tarjetas de crédito rechazadas, una sombra patética del hombre que un día creyó ser el rey de la ciudad. Y en cuanto a Ava Clark, la catalizadora de toda la destrucción, simplemente desapareció. Tras la humillación transmitida en vivo y el posterior colapso del imperio que esperaba algún día compartir, se volvió radiactiva. Ninguna invitación, ninguna mención, ningún amigo se atrevía a ser visto con ella. La familia, en un último intento de preservar lo que quedaba de su propia dignidad, la envió a una clínica de bienestar en Suiza, el eufemismo de la élite para el exilio forzado. Su nombre, que por un breve momento estuvo en todos los titulares como el de una seductora romántica, ahora era solo una nota a pie de página en la historia de la caída de los Edwards, un sinónimo de ambición desmedida y autodestrucción. Mientras el mundo de ellos se deshacía, el de Isabela florecía. Su primera medida tras el divorcio fue dejar la mansión de los Wilson y mudarse a un espectacular ático en una de las zonas más modernas de la ciudad. El espacio era lo opuesto a la casa que había compartido con Noah. Paredes blancas, ventanas inmensas que inundaban las estancias de luz, muebles de diseño minimalista y obras de arte contemporáneo. No había nada que le recordara el pasado. Aquel lugar era enteramente suyo, un santuario de paz y libertad, construido sobre las cenizas de su antigua vida. Allí, por primera vez en casi una década, podía respirar hondo sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros. Fue en este nuevo santuario donde introdujo una nueva vida. En una tarde soleada, llegó a casa con un pequeño transportín, de donde sacó un cachorro de Golden Retriever, una bolita de pelo dorado con ojos curiosos y confiados. Lo llamó Apolo, como el dios de la luz y la verdad. La presencia de aquel pequeño ser en su vida era un bálsamo. Cuidarlo, enseñarle, recibir su afecto incondicional y desinteresado, todo ello era una forma de terapia. El perrito, con su alegría pura y simple, era el símbolo perfecto de su nuevo comienzo.
una promesa de que era posible construir amor y lealtad de forma genuina, lejos de las mentiras y los arreglos. Noah, por otro lado, parecía incapaz de aceptar que el juego había terminado. En su mente delirante, la derrota en el tribunal no significaba el fin del amor de ella. Empezó a acosarla, no de forma amenazante, sino patética. Las llamadas eran constantes, decenas al día, seguidas de largos mensajes de voz en los que su voz alternaba entre la rabia y la súplica. La culpaba de la ruina de la familia, y al minuto siguiente rememoraba un viaje que hicieron en el primer año de casados, como si aquellos recuerdos pudieran borrar la década de dolor que siguió. Estaba atrapado en el pasado, convencido de que la Isabela que lo amaba todavía estaba allí, en algún lugar, enterrada bajo toda esa rabia. Isabela manejó su acoso con el arma más cruel que poseía, la indiferencia total. Instruyó a su asistente para que no bloqueara su número. Bloquearlo sería una reacción, un reconocimiento de que él la estaba molestando. En lugar de eso, simplemente lo ignoraba. Las llamadas sonaban hasta caer en el buzón de voz. Los mensajes de texto se acumulaban, sin la pequeña marca azul que indicaría que habían sido leídos. Para Isabela, responder, aunque fuera para gritarle, sería darle poder. Sería admitir que él todavía ocupaba un espacio en su mente. Al tratarlo como si no existiera, lo estaba borrando efectivamente de su nueva vida, negándole el oxígeno de la atención que él tan desesperadamente buscaba. Su negativa a interactuar lo llevó a la desesperación. En una fría noche de otoño, la lluvia caía implacablemente sobre la ciudad. Isabela estaba en su sala de estar, con el calor de la chimenea encendida, el pequeño Apolo durmiendo a sus pies. Un sonido del exterior la hizo mirar por la inmensa ventana de cristal, y allí estaba él, Noah, de pie en la acera del otro lado de la calle, sin paraguas, el traje caro empapado, el pelo pegado a la frente. Miraba su ventana con una expresión de desamparo, como un actor rechazado al final de una obra trágica. La escena era un cliché de película romántica, pero despojada de cualquier romance, solo quedaba lo patético. Lo observó por un momento, sin emoción. No había pena, no había rabia, no había ni siquiera un resquicio de satisfacción en verlo en esa situación. Era solo una imagen, un fantasma de una vida pasada que ya no le pertenecía. Apartó la mirada de la ventana y se arrodilló en la alfombra mullida, acariciando las suaves orejas de Apolo, que se removió en su sueño y soltó un pequeño suspiro de contento. El contraste era absoluto. Afuera, en el frío y la lluvia, estaba su pasado caótico y destructivo. Adentro, en el calor y la luz, estaba su presente pacífico y su futuro prometedor. Cuando alzó la vista hacia la ventana una última vez, lista para cerrar las cortinas y borrar la escena para siempre, otra figura emergió de la oscuridad y se detuvo junto a Noah. Era Ava Clarke, con el pelo chorreando, el rostro pálido, pareciendo tan perdida y derrotada como él. Los dos amantes eternos, ahora solo dos almas náufragas en la misma tormenta que crearon, mirando hacia una luz que nunca podrían alcanzar. Isabela los observó por un segundo, dos espectros en la lluvia. Luego, con un suave movimiento, tiró del cordón, y las pesadas cortinas de lino se cerraron, dejando la oscuridad y el pasado afuera, donde pertenecían. Las semanas que siguieron fueron de una calma estructurada. Isabela se sumergió de nuevo en el único mundo que tenía sentido para ella, más allá de su nuevo y pacífico hogar, los negocios. Todas las mañanas, estaba en la sede de la Wilson Corporation, no como una visitante o una heredera ociosa, sino como una estratega. Se unió a su padre y a su hermano en la reestructuración de uno de los departamentos de la empresa, su mente aguda para las finanzas, que había permanecido dormida durante tanto tiempo, ahora operando a su máxima capacidad. Su nueva rutina era un ciclo de propósito, reuniones productivas, almuerzos de negocios y noches tranquilas con Apolo. Estaba reconstruyendo su identidad, no sobre las ruinas del pasado, sino sobre la sólida base de quien siempre fue. La paz, sin embargo, se rompió momentáneamente, en una confrontación que era tan inevitable como patética. Sucedió un martes por la noche, en el aparcamiento subterráneo de su edificio. Cuando Isabela salió del ascensor en dirección a su coche, una figura emergió de las sombras entre las columnas de hormigón. Era Ava Clarke, pero no la Ava pulida y arrogante de las columnas sociales. Esta era una versión deshecha, con los ojos rojos e inyectados de furia,
el pelo enmarañado y la ropa arrugada. Parecía haber envejecido una década, consumida por su propio veneno. Se plantó frente a Isabela, bloqueándole el paso, con el cuerpo temblando de rabia. El torrente de palabras que salió de la boca de Ava fue un vómito de acusaciones y delirios. Tú, siseó, con la voz ronca, lo destruiste todo. Mi vida, la vida de Noah. Éramos felices, nos amábamos, y no lo soportaste. Gesticulaba descontroladamente, con el rostro contorsionado en una máscara de odio. ¿Crees que ganaste, con tu dinero y tus abogados? Nunca lo amaste de verdad. Esto siempre fue un negocio para ti, un contrato. Eres fría, calculadora, una bruja. Arruinaste el único amor verdadero que tuve. La culpa, la responsabilidad, la lógica. Nada de eso existía en su discurso. Era solo el grito de alguien que se ahoga e intenta arrastrar al otro consigo. Isabela permaneció en silencio durante toda la diatriba. No se movió, no cambió de expresión. Escuchó cada palabra, no con rabia ni dolor, sino con una claridad analítica y distante. No veía a la mujer que le robó a su marido. Veía a una niña mimada a la que le habían roto su juguete, y no sabía a quién culpar más que a la persona más cercana. La rabia de Ava estaba vacía, porque se basaba en una fantasía, la fantasía de que su amor con Noah era puro y predestinado, y no lo que realmente era, una alianza de conveniencia entre la ambición de ella y la debilidad de él. La falta de reacción de Isabela pareció enfurecer a Ava aún más. Frustrada por el silencio de piedra de Isabela, la racionalidad de Ava se desintegró por completo. Con un grito gutural, se lanzó hacia adelante, con las uñas a la vista como garras, apuntando al rostro de Isabela. Fue un acto de pura desesperación, el último intento de arrancar una reacción, de marcar físicamente a la mujer que veía como la fuente de toda su miseria. Esperaba encontrar a una socialité asustada, a una mujer que retrocedería en pánico. Encontró algo completamente diferente. Una fuerza que nunca podría haber imaginado que existía bajo los vestidos de alta costura y las sonrisas educadas. El ataque de Ava fue interceptado con una eficiencia brutal y sorprendente. En un movimiento fluido y casi aburrido, Isabela esquivó el golpe, agarró la muñeca de Ava y usó el propio impulso de la agresora en su contra. Con una torsión y un tirón, desequilibró a Ava, que cayó al suelo de hormigón con un golpe seco y sorprendido. Isabela ni siquiera pareció quedarse sin aliento. Lo que el mundo y Ava no sabían era que, antes de ser la señora Edwards, la joven Isabela Wilson, animada por su padre que quería que siempre supiera defenderse, había pasado 5 años entrenando Krav Maga, una habilidad que nunca necesitó usar, una parte de sí misma que había olvidado, pero que su cuerpo recordó instintivamente. De pie, mirando la patética figura de Ava en el suelo, Isabela finalmente habló. Su voz no era alta, pero cortaba el aire silencioso del garaje. Te equivocas, Ava. Yo no destruí nada. Lo hicisteis vosotros dos solos. Tu vida no fue arruinada por mí. Fue arruinada por tu codicia y por la cobardía de él. Os merecéis el uno al otro. Miró a Ava con una frialdad que no dejaba lugar a argumentos. Yo era el obstáculo para vuestra felicidad de mentira. Pues bien, el obstáculo ya no está. Lo que quede de vuestras vidas ahora es vuestra total responsabilidad. Levántate, y no vuelvas a cruzarte en mi camino nunca más. En ese momento, los guardias de seguridad del edificio, alertados por los gritos en las cámaras de vigilancia, llegaron corriendo, encontrando la extraña escena. La famosa heredera Isabela Wilson, de pie e impecable, y la notoria socialité caída, Ava Clarke, sollozando en el suelo. La policía fue llamada como procedimiento estándar. Isabela relató el ataque de forma tranquila y fáctica, mientras que Ava apenas podía formar frases coherentes entre las lágrimas de rabia y humillación. Para cualquier observador, la verdad era clara. Isabela era la víctima que se defendió con una compostura impresionante. Ava era la agresora inestable que finalmente había perdido el control. Era el fin definitivo y humillante de Ava Clarke. En los meses que siguieron, el epílogo de la historia se escribió solo en el mundo de los negocios y de la alta sociedad. Mientras los restos de lo que un día fue el grupo Edwards se vendían a precios irrisorios a los competidores, la Wilson Corporation vivía una era dorada. Liderada por la visión estratégica del padre, la energía implacable del hermano
Y ahora, la inteligencia afilada y la recién descubierta reputación de resiliencia de Isabella, la empresa alcanzó nuevas cotas. El nombre de Isabella Wilson se convirtió en sinónimo no de escándalo, sino de fuerza. Era la mujer que fue al infierno, tomó el control del lugar y regresó con la corona. La imagen final de Isabella, la que verdaderamente define el fin de su viaje, no es en un tribunal o en un garaje, es en la cabecera de la larga mesa de caoba en la sala de juntas de la Wilson Corporation. Está liderando una negociación compleja, la voz calmada, los argumentos precisos, la presencia incuestionable. Los ejecutivos en la sala, hombres y mujeres mayores y más experimentados, la escuchan con un respeto que roza la admiración. Ya no se define por el hombre con el que se casó, o por el divorcio que la liberó. Se define por su mente, su coraje, su capacidad de transformar el dolor más profundo en la más poderosa de las armas. No solo sobrevivió, renació de las cenizas, más fuerte, más sabia y, finalmente, incuestionablemente, libre. Y así, Isabella Wilson no solo reclamó su vida, sino que construyó un nuevo trono sobre las ruinas de quienes la subestimaron. ¿Qué te pareció esta increíble demostración de poder y estrategia? Si disfrutaste de esta historia de justicia tanto como yo, este es el momento perfecto para dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que seas el primero en saber cuando subimos una nueva historia. Y no te vayas sin comentar desde qué ciudad o país aplaudiste el final de los Edwards. Nos vemos en el próximo video.